nuestras paredes que nos protegen. Esto lo estamos tumbando y entonces estamos expuestos completamente, y las lluvias torrenciales, por ejemplo, erosionan el suelo provocando deslaves o inundaciones. La deforestación incrementa la concentración de CO2 en la atmósfera. El cambio de uso de suelo afecta a los servicios ambientales, como es el servicio del agua, y disminuye la producción de alimentos. Hay un estudio más o menos reciente que hizo Pronatura aquí en el Cofre de Perote, la medición de la erosión del suelo, o sea, directamente midiendo cuánto se va perdiendo de suelo, pesándolo directamente contra el suelo, contra el bosque, una milpa, así tal cual, y una milpa intercalada con árboles frutales. Y ahí hacen algunas gráficas y ven cómo, si tenemos obviamente mayor vegetación, hay una retención natural del suelo, por decirlo de un ejemplo práctico. Este es otra lámina de otro ecosistema que es el manglar. Igual tenemos aquí los servicios ambientales que nos proporcionan, actúan como barrera natural frente a vientos y mareas, son refugio y alimentación de aves migratorias, y en general sirven como un filtro para estos, son los riñones, dicen, del planeta, estos manglares. Y si nosotros impactamos este manglar o lo quitamos, mismo caso, quedamos expuestos, y la pérdida de manglares implica una disminución de especies, pero también que todos los fenómenos hidrometeorológicos que entran, pues nos lleguen de frente, por decirlo de alguna forma muy coloquial, quitando estas barreras. Y un poco presento estas dos láminas para resaltar esta importancia de la biodiversidad como una medida para hacer frente al cambio climático. En el caso de Veracruz, comentaba que traigo poquitas láminas. Esta es una lámina también de esta plataforma que tiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que les invito a que la exploren, está muy padre. Las condiciones de Veracruz, digamos que han sido cambiadas de lo que era el Veracruz tradicional. Tenemos muy poca vegetación original, la que teníamos antes. Además, tenemos ciertas condiciones sociales, 8.1 millones de habitantes, algunas cuestiones en cuestión social, 56% de viviendas con acceso a agua entubada. En cuanto a actividades económicas, tenemos muy poco sector primario, la mayor parte es el sector de servicios, y en la cuestión ambiental el 55% del territorio ha tenido cambio en la cobertura vegetal, y la cobertura original pues es realmente muy poca. Y aquí vienen varias estadísticas de lo que tenemos en selva, el bosque de niebla, que es el 1%, etcétera, ¿no? Esas condiciones sociales y ambientales y esos impactos que hemos hecho pues han perturbado el medio ambiente, y en muchos casos siempre me preguntan, ¿es que Jalapa ahora se siente más caliente de lo que estaba antes? ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? Sí, algo tiene que ver, pero tiene que ver que quitamos todo el bosque de niebla y los cafetales que estaban a nuestro alrededor. Eso tiene que ver en que se haya incrementado la temperatura, y sí, algo asociado al cambio climático. Pero si seguimos tomando vegetación, pues seguirá habiendo incrementos en la temperatura no asociados al cambio climático. Algunas proyecciones que realmente son escenarios de cambio climático. No se predice qué es lo que va a pasar. Se hacen escenarios de cambio climático bajo ciertas condiciones. Si seguimos como estamos, pasa esto. Si hacemos medidas que reduzcan estos gases de efecto invernadero, va a pasar esto. Si hacemos intermedio, pues va a pasar esto. Esto es uno de los escenarios con ciertas condiciones de cambio climático que se corrió en un modelo y que nos indica que en el estado de Veracruz va a haber un incremento de temperatura entre el 1.4 y 1.9%. Realmente podríamos decir, si me salgo, a lo mejor ya la temperatura afuera de este salón ya es 1 grado más baja que lo que está aquí adentro, o si me meto es 1 grado más alta de lo de afuera, y a nosotros quizá como humanidad no nos impacta tanto porque nosotros
podemos tener acceso a ciertas tecnologías que nos dan confort. Sin embargo, algunas especies, sobre todo en temas de sectores productivos, es más difícil que se adapten a estos cambios en una temperatura mínima a la biodiversidad, y esto sí tiene un gran impacto en el planeta en general. Por eso, a nivel internacional se está cuidando que no haya más de 1.5 grados de incremento en la temperatura global al 2100. Eso es lo que dice el Acuerdo de París en términos generales, que lo voy a mencionar más adelante. Y se esperan en Veracruz cambios en la precipitación entre que se reduzca en menos 2% o hasta 4%, dependiendo de la zona de Veracruz donde estés. Pero en el norte vamos a tener menor disponibilidad, va a haber mayores sequías, y en la parte sur va a haber mayores precipitaciones pluviales. ¿Qué pasa ahora? Que llueve en diferente patrón de lluvias, y como llueve a lo mejor en menos tiempo, eso genera estas inundaciones, pues algunos desastres, pero es porque nosotros, porque además tiramos la basura en las coladeras, etcétera. O sea, estamos siendo más vulnerables, pero también llueve en promedio más concentrado en cierta época del año. Eso es un poco lo que pasa en lo que está proyectado al 2030 para Veracruz. Y luego, cuando veíamos estos escenarios de cambio climático, es 2030. Yo lo vi, creo que empecé a trabajar en este tema en el año 2000, y decía, 2030, pues no sé ni cuántos años voy a tener. Se me ocurría, 2030 es dentro de 10 años. Entonces esto ya está, y esto está pasando, y si no nos ha caído el 20, pues nos tiene que caer a la brevedad, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para reducir sus impactos, básicamente. Aquí, hablando un poco ya en términos más particulares, les quiero platicar esto, porque también de repente decimos, ¿y por qué ahora está en una política de cambio climático? ¿Y de dónde viene esto? Y como que nos enredamos en mucha información. Entonces, un poco así, de manera muy resumida, se empezó a estudiar el tema de cambio climático más o menos un poquito antes, en 1979, pero ya no puse la fecha. Yo creo que mucho antes. Se dice que hasta principios del siglo pasado se empezó a estudiar el cambio climático, pero ya en 1988 fue cuando se creó este grupo intergubernamental de científicos que estudian el cambio climático. A partir de ahí se empezó a recuperar información científica que dio la evidencia realmente de que estaban existiendo estas variaciones climáticas. Posteriormente, en 1992, viene esta cumbre cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se emitió una declaración de Río, sobre todo enfocada al desarrollo sustentable y al medio ambiente, pero de donde se derivan dos convenios muy importantes o dos convenciones muy importantes a nivel internacional: la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Convenio de Biodiversidad, que de eso no voy a hablar. Esta convención entra en funciones en 1994, ahorita voy a explicar un poco de cómo funciona, y en 1997, derivado de esta convención, se realiza un instrumento jurídico que es el Protocolo de Kioto, que su objetivo o el último fin de ese Protocolo de Kioto era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la estabilización de esas emisiones en la atmósfera. Lo dice casi tal cual, como obligando a los países del anexo 1, que son los países industrializados, a comprometerse en metas de reducción. Y en metas de reducción no en este año, sino a los niveles que tenían de 1990, a partir de ahí hacia abajo tenían que reducir. Es decir, a lo mejor en 1997 estaban emitiendo 100 millones de toneladas y en el 90 estaban emitiendo 80, entonces si tenían que reducir el 10% tenían que bajarse a 70 millones, por decir algo. Y fue un acuerdo muy importante, o es todavía, porque todavía está en vigor hasta este año, hasta el 2020,
pero tardó mucho. En este año se adoptó y tardó mucho en entrar en vigor hasta el 2005, 8 años después. ¿Por qué? Pues los países no se querían comprometer en esas reducciones de gases de efecto invernadero. Después de ahí, el periodo de compromisos de este protocolo de Kioto fue primero de 2005 al 2012, fue su primer periodo de compromisos, y de ahí se amplió del 2012 al 2020, por lo que el 2012 fue un año crucial en las negociaciones para hacer un nuevo acuerdo internacional. Que no fue, bueno, otro momento importante en la historia del cambio climático es el 2014, donde se emite el quinto informe del IPCC, de este panel intergubernamental, donde se dice de manera contundente que el cambio climático es atribuible a las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la actividad humana. Contundente, sin lugar a dudas, y eso pues es una declaración muy importante que incide mucho en las políticas que posteriormente se generaron. Y eso, bueno, en 2015 suceden varias cosas, entre ellas que finalmente estas 192 naciones se ponen de acuerdo para aprobar en lo general este Acuerdo de París y que entró en vigor en el 2016. ¿Qué es el Acuerdo de París? Es el nuevo acuerdo que entra en vigor. Estoy como que, no estoy casi segura si en 2020 o 2000, estoy casi segura que es en el 2021, porque este termina en el 2020, y donde los países se comprometen, todos los países tienen que presentar sus compromisos, tanto de mitigación de gases de efecto invernadero como de adaptación al cambio climático, pero de manera voluntaria, ya sin un acuerdo, y esta es la diferencia entre estos dos. La otra diferencia es que este Acuerdo de París no dice hay que reducir gases de efecto invernadero en tal cantidad, sino hay que reducir gases de efecto invernadero de tal forma que las concentraciones en la atmósfera no se estabilicen de tal manera que no suba más de 2 grados centígrados esa temperatura, porque 2 grados centígrados ya es la muerte ya así de muchas especies y muchos cambios, etc. Eso es de manera general esta historia que a mí me gusta mucho, y yo creo que me pasaría como 3 horas hablando de ella y no lo voy a hacer, pero se las quise presentar un poco para entender en el marco a nivel internacional de dónde surgen todas estas políticas. Y por supuesto, aquí están las políticas de nuestro país y de los gobiernos subnacionales, etc. Y en esta gran política o acuerdos internacionales está estos esquemas de gobernanza climática que les decía, están completamente vinculados con esta Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el lugar donde se sientan todas las naciones y es donde discuten lo que van a hacer o los acuerdos en torno al cambio climático. Por eso puse aquí que están las naciones, pero que se alimentan de lo que hacen estos gobiernos subnacionales, estados y municipios, pero también de lo que hace el sector privado, el sector educativo, investigación científico y el sector social, donde están, entre otras, organizaciones de la sociedad civil, pero también nosotros, que es un poco en lo que quiero terminar mi charla, en lo que es la ciudadanía. Y esto contribuye a este acuerdo que les mencionaba hace un rato, que es el Acuerdo de París, pero también hay instrumentos financieros para hacer algunas acciones en materia de adaptación y de mitigación de gases de efecto invernadero. 2 instrumentos financieros muy importantes: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que tradicionalmente lo conocemos como GEF, y el Fondo Verde para el Clima, que tradicionalmente lo conocemos como GCF, Green Climate Fund. Son los que soportan o que apoyan a algunos países para hacer estas acciones en favor del cambio climático. ¿Qué acciones debemos hacer para hacer frente al cambio climático? Hay 2, y pues nos tenemos que sujetar y tenemos que hacer, y las tenemos que hacer de todos nuestros ámbitos de donde estemos, y son las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa mitigar? Reducir. Para reducir esos gases de efecto invernadero que vimos hace un rato, provocan este calentamiento de la Tierra. Pero en un escenario donde van a ir cambiando
ciertas cosas por las variaciones climáticas o ciertas situaciones, tenemos que llevar a cabo estas acciones para adaptarnos. No nosotros, bueno, sí nosotros, pero también las especies, los ecosistemas, la biodiversidad en general, pero muy importante los sectores productivos, etcétera, porque todo, digamos, todos los sectores tendrán impactos de este cambio climático. Algunas acciones, así de manera general, no voy a leer todas porque si no los voy a aburrir, pero en términos de adaptación, las acciones de adaptación se resumen o se engloban en cinco rubros. Aquellas que están relacionadas con la adaptación basada en ecosistemas, que como su nombre lo dice, utilizo los ecosistemas para, lo que comentaba hace un rato, tenerlos como barreras protectoras, como proveedoras de servicios ambientales y para generación o sumideros de carbono, generadoras de oxígeno, etc. Y bueno, hay muchas medidas. Una de ellas, conservación y protección de espacios, conservación y protección de recursos naturales o conservar y proteger los espacios prioritarios que generan estos servicios ambientales. Áreas naturales protegidas de diferentes, el carácter federal, estatal, municipal o privados. Eso es muy importante en esta adaptación basada en ecosistemas. También se relaciona mucho con la planeación urbana, sobre todo para reverdecer nuestras ciudades. Otro tipo de adaptación es la basada en comunidades y tiene que ver más con toda la infraestructura, con las viviendas, con el consumo de estas sociedades que tenemos que ir cambiando pues, para tener menor impacto a estos gases de efecto invernadero. La adaptación del sector social, que tiene que ver más con temas de protección civil, alerta temprana, prevención de enfermedades, seguridad alimentaria, etc. Las acciones de adaptación basada en infraestructura y sistemas productivos. ¿Por qué? En escenarios de cambio climático probablemente algunas presas que generan, bueno, algunas hidroeléctricas que generan energía eléctrica tendrán impactos porque no habrá agua. Entonces, esa infraestructura que es estratégica, la que produce petróleo, nuestras comunicaciones, tiene que estar adaptada al cambio climático. Pero otra cosa muy importante, los sistemas productivos. En el caso de Jalapa ha habido muchos estudios relacionados con cambio